Buenas tardes a todos. Un saludo desde Colombia. Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis Molina, de Asunción, Paraguay. Buenas tardes, Raúl Rodríguez desde Bogotá, Colombia. Buenas tardes, Héctor Minasoli de Chile. Buenas tardes, Gaspar Melía de Argentina. Buenas tardes, Carlos Bianchi de Lima, Perú. Buenas tardes a todos. Les comentamos que esperamos unos minutos más y pronto comenzaremos con la presentación de hoy. Bueno, ahora sí vamos a ir arrancando con la presentación del día de hoy. Como ya todos saben, esta es la cuarta charla organizada por el grupo LSB en asociación con Gondwanaland. Para los que no estuvieron en charlas anteriores, les pedimos por favor que apaguen sus micrófonos y videos para una mejor comunicación. Al final de la charla va a haber un espacio para hacer consultas y de todas maneras tienen un correo en pantalla, conferencia@lsb.srl.com.ar, para mandar sus preguntas o comentarios. Como no puede faltar, el grupo LSB nos recuerda algunas recomendaciones frente a esta pandemia, como es lavarse con las manos, con jabón frecuentemente durante 20 segundos, estornudar y toser en el pie del codo, evitar tocarse las manos con la cara, ventilar el ambiente del hogar y lugar de trabajo, limpiar superficies y objetos con frecuencia, reducir el contacto físico con personas y sobre todo respetar el aislamiento social obligatorio. Como todos sabemos, quien dará la charla hoy es Alberto Blanco Ibáñez. Él es ingeniero mecánico con más de 40 años de experiencia en la industria de oil and gas. Comenzó como ingeniero de campo en Dowell Schlumberger, luego pasó por Schlumberger, Halliburton, Mex Petrol, Ingeo, GSA, Repsol y en AB Energy Advisors. Trabajó en diversos países dentro de América, Europa, en el norte de África y en Asia. Se especializa en servicios de completación de pozos y es experto en estimulación y fractura hidráulica. Actualmente es socio consultor de AB Energy Argentina SRL y además es director de Nablatec Ingeniería. Ahora sí, sin más, yo voy a dejar de compartir pantalla y dará comienzo a la presentación de Alberto. Gracias.
Alberto, fíjate de cliquear, ahí está. Perfecto. Ahí está. Comenzamos nomás. ¿Estamos? Bueno. Gracias, Juan. Señoras y señores, buenas tardes para todos. Nuestro agradecimiento al SB y Gonguan Alan por esta oportunidad que me hacen grata de poder presentar a ustedes algunos trabajos, algunas cosas que he estado desarrollando durante mis años en el mundo del petróleo. Tenemos también un disclaimer, porque esta presentación es la fusión de varios trabajos previos, por lo que hay uso de distintos idiomas y distintos estilos. Agradezco a todos de antemano. Vamos a comenzar un poquito con el objetivo. El objetivo de esta charla es presentar una metodología para organizar el flujo de datos y procesos originados por diferentes equipos disciplinarios, con el foco puesto en minimizar los riesgos y maximizar el resultado operativo y económico de un proyecto de fractura hidráulica. Este método abarca desde la minería de datos, su procesamiento, la evaluación económica, la realización del trabajo y su evaluación posterior para revalidar los datos y cerrar el círculo virtuoso. Este método, si bien fue desarrollado para fracturas en campos convencionales, también puede ser aplicado con modificaciones mínimas a campos no convencionales. Ok. Digamos que tenemos una agenda que viene a la introducción, después vamos a hablar un poquito de cuál es el proceso actual, y después empezaremos a detallar el proceso que estamos presentando, con un flujograma en general que incluye una fase de diseño con sus diferentes etapas, una fase de ejecución de la operación con sus diferentes etapas, y una fase de evaluación, para terminar con un reporte final que incluye, entre otras cosas, recomendaciones y lecciones aprendidas. Tenemos que decir que desde los albores de la aplicación de este tipo de tratamientos de estimulación de fractura, hace ya unos 70 años, la gran mayoría de los pozos perforados han recibido algún tipo de estimulación al menos una vez a lo largo de su vida útil. La mayoría de los tratamientos de fractura han sido exitosos, operacionalmente hablando, pero la nobleza obliga, ¿no? Muchos no han resultado económicamente rentables. Es decir, los pozos posiblemente no han sido bien seleccionados por una causa o por otra. Bien, así podemos ver acá un poquito la antigua adicción, en donde el operador, podemos ver acá, seleccionaba un pozo para ser fracturado, luego seleccionaba a la compañía de servicios mediante un proceso de contrato, lista de precios o licitación, a quien proveía los datos necesarios que el ingeniero de fractura solicitaba. Esta compañía de servicios hacía el programa, lo discutía con las operaciones y realizaba el trabajo. Una vez finalizado, se retiraba de la locación, luego de entregar el pozo nuevamente al operador y presentaba la factura correspondiente. Ahí venía la dolorosa. El acuerdo de resultado productivo, el operador honraba dicha factura, ya sea parcial o totalmente, dependiendo del resultado, o no. Ahora bien, a pesar de todo eso, es difícil encontrar un reporte posterior por parte de la compañía de servicios explicando por qué un pozo o una operación había sido exitosa o no. Durante muchos años, en la industria del oil y gas, se ha aceptado que un tratamiento exitoso de fractura hidráulica es aquel que ha sido bombeado de acuerdo a lo programado. Ahora, ¿cómo pasamos de un modelo antiguo a uno nuevo? Tenemos que cambiar un paradigma, coordinando e integrando el conocimiento adquirido por los diferentes equipos y departamentos que están involucrados en un proyecto de fractura hidráulica. Actualmente, esa visión es otra y le agrega valor al negocio. Es decir, que un tratamiento exitoso de fractura hidráulica es aquel que alcanza los objetivos productivos y económicos previstos, respetando al mismo tiempo las reglamentaciones vigentes de seguridad industrial y protección del medio ambiente. Este slide muestra las 4 actividades principales involucradas en el proyecto, que son como 4 patas de una mesa. La falla de cualquiera de ellas pone en riesgo la totalidad del proyecto. Por ejemplo, si tenemos muy buenos datos geomecánicos, pero un pobre conocimiento del reservorio, es muy posible que tengamos una fractura perfecta como operación, pero que el pozo no produzca lo que nosotros pensamos. Podemos tener los dos factores, tanto la geomecánica como el reservorio, muy bien
conocidos, pero si el pozo no está preparado para recibir una fractura, también no podremos hacer una fractura óptima. Tendremos que limitarnos a lo que el pozo nos permite. Además, si tenemos estas tres partes, pero la compañía de servicios no tiene los equipos, no tiene los materiales y no tiene la gente adecuada, entonces tampoco tenemos una operación óptima. Dicho esto, significa que es necesaria, la respuesta es la coordinación e integración desde la etapa temprana o iniciales del proyecto, trabajando en equipo y definiendo exactamente los roles de cada integrante. Esta metodología está pensada para optimizar la utilización de datos operacionales anteriores y los registros simples y básicos disponibles en cada una de las disciplinas involucradas para optimizar la ecuación económica. Así podemos dividir en tres fases principales: una fase de diseño, una fase de ejecución o operación y una fase de evaluación. Como ya dijimos, este flujograma presentado puede utilizarse para el caso de reservorios convencionales y no convencionales. Consiste en un trabajo de equipo que incluye varias disciplinas, entre las cuales se cuentan geología, petrofísica, ingeniería de reservorios, laboratorios, operaciones, ingeniería de producción, planificación y logística, contratos, consultoría y otros, que muchas veces no quiero nombrarlo a todos porque peco por olvidarme de alguno. Ok, aquí vemos el mismo flujograma que hemos visto anteriormente, pero un poquito más detallado. Tenemos la fase de diseño, la fase de ejecución y la fase de evaluación. Volvamos un poquito atrás y vemos la fase de diseño. En la fase de diseño está la minería de datos, que incluye la siguiente disciplina: perfiles de raw data, petrofísica, perfiles petrológicos, sísmica, gamma ray, neutrón, resistividad, sónico, que puede ser tiempo de tránsito o un DSI, porosidad y cualquier otro que pudiese estar disponible. Algunos tienen permeabilidad, otros tienen otras cosas, por ejemplo, un CMR. El test de inyectividad o fracturas anteriores, que sería esta segunda fase que ustedes viendo acá. Si se han realizado en algún momento, posiblemente sí, posiblemente no. Tenemos también ensayos de pozo para ver los datos del reservorio, que son como la permeabilidad, presión, el fluido actual que tiene el reservorio, es decir, el corte de gas, el corte de agua, la salinidad, etc. También necesitamos, es decir, sería conveniente tener datos de laboratorios geomecánicos, pero estos son escasos, usualmente. También tenemos la completación actual del pozo existente, o propuesta. ¿Para qué? Necesitamos estudiar la integridad del pozo para saber qué tipo de fractura podemos hacer. También necesitamos ver si el pozo va a ser fractura rigless o en modo con rig, es decir, con equipo de perforación o intervención. Por eso necesitamos los datos del tipo de cabeza de producción. Si el pozo es desviado u horizontal, se requiere survey, hay que hacer un análisis. Luego de analizar todos estos datos, se llega al programa de fractura inicial, en el que es validado por el equipo de planificación por un análisis económico de valor presente neto. Vamos a la fase de operaciones ahora. En esta fase, la compañía de servicios asignada debe realizar el programa operativo luego de correr los datos provistos por el simulador, en el simulador comercial. Por ejemplo, un FracPro. Y discutir con su propuesta y programa respetando los lineamientos generales que le ha dado el operador. El programa debe incluir la etapa de calibración, validación de estos datos operativos, el seguimiento de la operación en tiempo real, cuando se haga la fractura, y el procedimiento de flowback y limpieza de pozo, posterior a la fractura. Es necesario que la compañía de servicios presente un reporte de evaluación operativa y una estimación inicial de la geometría y la conductividad final a obtener en esta fase. Vamos ahora a la fase de evaluación. Esta fase de evaluación incluye un seguimiento de la producción y ensayos posteriores y posiblemente de retroingeniería, un reporte final, lecciones aprendidas y recomendaciones. Ya vamos a ver un poquito de qué se trata la retroingeniería más adelante. Bien, la tabla que ustedes ven acá es un listado detallado de todas las tareas a cumplir en cada fase, que lo tenemos en la primera columna, y quién es el dueño o responsable de cada una de estos
de estas tareas basados en el flujograma que hemos visto anteriormente. Muy bien, vamos a la fase, vamos a empezar a ver un poquito más en detalle todo lo que tenemos en el flujograma. Vamos a la fase de diseño. Vamos a agarrar primero la integridad del pozo, que es por lo general lo primero que tenemos. Muchas fracturas fueron realizadas a pesar de la ubicación o condiciones de los punzados, no eran las adecuadas, especialmente cuando estamos hablando de pozos desviados y horizontales. Este ejemplo presenta un caso real que se analizó por un operador que fracturó una zona específica, ya punzada en un tramo desviado. La operación no fue satisfactoria, se produjo un arenamiento prematuro a pesar de haberse bombeado un colchón muy generoso. El análisis de retroingeniería concluyó que la posición y la longitud de los punzados indujeron la apertura de múltiples fracturas paralelas que causaron el arenamiento prematuro. Vamos a ver qué pasa, qué pozo es. Este es el diagrama de pozo. Ustedes ven un pozo tipo J. Aquí están situados los punzados. Tenemos 18 metros de punzado ubicados al final de la J, con una desviación aproximadamente de 25 grados, aproximadamente. Cuando se analizó esto, se encontraron que se abrían 5 fracturas, porque había varios puntos de inducción de apertura de fractura. Entonces, la observación relativa a este caso, entonces, al tener 5 fracturas, cada una de las fracturas tenía 1/5 del ancho necesario para que el apuntalante ingrese. Luego, al no ingresar el apuntalante, hubo un arenamiento prematuro. Bien, tenemos que hacer una observación en este caso. El mejor pozo para fracturar es el vertical. A medida que la trayectoria se inclina, el área de flujo entre la fractura y el pozo, es decir, la intersección del pozo con la fractura siempre va a ser vertical, va estrechándose dramáticamente, originando tortuosidad y restricciones durante la fractura y la producción posterior. Relación de áreas de flujo entre un pozo vertical y un pozo horizontal es aproximadamente 2 dimensiones, de 100 a 1. Por eso un pozo horizontal necesita mayor cantidad de fracturas para producir inicialmente, igual que uno vertical. Eso se puede hacer un pequeño estudio. En otro caso, tenemos un caso de un pozo muy somero, ustedes verán son aproximadamente 1500 metros, en 9/5 en el que se bajó un packer para fracturar la zona de 1459 a 72. Ese packer se sentó en 1350 metros y se decidió bajar con una sarta de trabajo de 3,5 por 9,3. Cuando se observó para asegurar que el packer estaba bien asentado, se aplicaron 20 toneladas de peso. Esto se hizo con equipo de intervención. ¿Qué pasó? El packer falló porque la integridad del pozo no estaba correctamente calculada. Cuando la presión alcanzó 4.000 libras en el packer, acá, en la zona inferior, el packer se levantó porque no se pudo poner presión en el anular. La causa es que las 20 toneladas de peso pandearon la sarta de trabajo, haciendo que el peso se perdiera por fricción en el camino y nunca llegara al packer. Luego la operación fue abortada, originando un NPT de aproximadamente 3 días. El problema se corrigió utilizando una sarta de trabajo más pesada. Es decir, a veces no está disponible, a veces sí está, pero siempre hay que hacer un cálculo. Bien, sigamos con el análisis. Veamos ahora un poquito de geomecánica. En este slide podemos ver que si disponemos de un perfil simple, este perfil es un perfil simple que prácticamente se hace en todos los pozos, un gamma ray. Está acompañado usualmente de un tiempo de tránsito que aquí no se ve. También puede tenerse disponible un DCI, es la mejor opción. Pero si tiene tiempo de tránsito, que es aceptable, ya que en este puede estimarse las velocidades de compresional y la velocidad de corte, como se ve acá, utilizando estos algoritmos que están incluidos. Estos factores utilizados para la velocidad de corte son regionales y deben ser calibrados utilizando alguna corona de un laboratorio de geomecánica, o también dependiendo de algún análisis que se haya hecho geomecánico en la zona. Si bien no es perfecto, nos da una idea muy aceptable de los contrastes de esfuerzo entre las diferentes formaciones.
Este perfil se calibra luego utilizando un test de inyectividad previo a la fractura. Como vemos acá, veamos algunos puntos singulares. Por ejemplo, en este caso, vemos que el gamma ray muestra una arena bastante sucia, pero una buena señal con respecto al shade, que posiblemente sea una buena barrera. Pero el esfuerzo horizontal mínimo en esa zona que estamos colocando acá, no tiene un gran contraste con respecto a la barrera. Por lo tanto, es muy posible que tengamos algún tipo de migración de la fractura hacia la zona superior. También el modo de elasticidad estimado, en esta zona, la curva roja, no es muy alto y muy bajo en alguna zona, lo que sugiere posiblemente algún tipo de consolidación en alguna de las amenaciones que aparentemente tiene esta zona de interés. Además, la relación de Poisson en el shade inferior, como se ve acá, denota que este shade es una barrera muy, muy competente. Por lo tanto, tenemos casi la seguridad que la fractura no se va a migrar hacia abajo, pero sí podría llegar a migrar hacia arriba. Muy bien. Continuando, vemos aquí una tabla donde se capturó todos los datos resultantes del análisis geomecánico de la zona de interés. Así construida, puede exportarse a cualquier simulador comercial que posea la compañía de servicios. Por ejemplo, un FracPro, un FracK, un Steamplan, casi todos tienen el mismo tipo de entrada. Es una tabla donde nosotros volcamos los datos. Vemos acá, por ejemplo, un dato interesante, que sería la altura neta. La altura neta, que sería la altura de producción realmente, o de filtrado del fluido de fractura, es importante tenerla en cuenta porque es la que nos va a determinar cuánto fluido se nos va a perder o cuánto va a producir posteriormente el pozo. Aparte de eso, las flechas señalan otros datos importantes. Todo está tomado en correspondencia con la vertical, con la profundidad vertical del pozo. Tenemos el gradiente de presión de cierre, la horizontal mínima, el esfuerzo horizontal mínimo, tenemos el módulo de elasticidad y la relación de Poisson. Este slide muestra una gran tabla. Lamento no poder hacerla más clarita porque no me da el espacio, pero estos son 3 hojas en el cual se muestra todos los datos necesarios para poder ingresar y para poder evaluar después a la fractura. Necesitamos también algunos datos de este tipo de tablas para realizar la simulación de la producción del pozo pre-fractura y post-fractura, además de aquellas requeridas para realizar la simulación de operación en un simulador de fractura comercial. Pueden verse los siguientes parámetros. Por ejemplo, aquí tenemos el header, eso se lo toma del perfil. Es decir, el nombre del pozo, profundidad, campo, etcétera, etcétera. Después tenemos el diagrama del pozo, qué casing, qué tubing, cuál es la posición de Packer, cuál es el fondo del pozo. Datos de la formación, tipo de roca, permeabilidad, porosidad. Datos de geomecánica, gradiente de fractura, gradiente de presión de cierre, módulos elásticos. Reservorio, principalmente el fluido reservorio, si tiene gas, si no tiene gas, monofásico, bifásico, qué clase de drive tiene el reservorio, si es de empuje por agua, si es de casquete de gas, etc. Aquí tenemos los datos para hacer la fractura hidráulica, que ya hemos estudiado anteriormente. ¿Okay? Tenemos el análisis del survey, si el pozo es desviado, si el pozo es vertical, esto no tiene sentido. Aquí también tenemos que colocar cualquier observación que observemos en el CBL, el registro de cemento. Esta es la cédula de bombeo inicial, como lo vemos acá. Es importante, ténganla en cuenta porque después volveremos a hablar de ella. Aquí tenemos los parámetros de bombeo estimados, las presiones en superficie, presiones en fondo, caudales. Eso nos permitirá tener una idea del equipo que requeriremos de la compañía de servicio. Después tenemos la geomecánica de la fractura estimada, la geometría, perdón, de la fractura estimada, en el cual me dice el largo, el ancho, la conductividad y las características principales que podríamos obtener de este tipo de fractura. Y por último, nos da una idea del incremento de producción. Este incremento de producción se saca por curvas, se saca de diferentes formas, pero hay que verla realmente. Es decir, es un número, no deja de ser un número. Bien,
Si bien los datos son poco legibles en esta lámina, aquí está toda la información necesaria y básica para hacer el programa de fractura inicial con el simulador. Aquí están resumidos el trabajo de todos los equipos que han participado y todas las disciplinas que han participado para una fractura hidráulica en la fase de diseño. Muy bien, pero falta algo. Perdón, Falta una Alberto, evaluación te económica. comento Sí. que van 20 minutos. Ok, gracias. Ah, Bien. Tenemos una evaluación económica. Necesitamos ver, ok, vamos a hacer una fractura, tenemos el equipo, tenemos todo. Y ahora vamos a generar un proyecto de inversión que nos va a requerir tanto dinero. Ahora, la pregunta es, ¿recuperaremos el dinero o no lo recuperaremos? En ese caso, vamos a hacer una prognosis de producción pre y post fractura. Aquí tenemos la producción no fracturada, en azul, y aquí tenemos la producción fracturada. Ahora, ¿cómo se va a pagar mi proyecto? Mi proyecto se paga con la diferencia entre ambos, la diferencia acumulada entre ambos estados del pozo. Esta prognosis de producción es básica y de suma importancia para estimar el retorno económico del pozo, porque a partir de eso vamos a hacer un análisis de flujo de caja o de cash flow. Este análisis me dice que para realizar una adecuada evaluación económica es muy importante realizar este tipo de análisis, considerando la mayor cantidad de datos y operaciones involucradas en todo el proceso y cuyos costos influyen en el resultado final. No está solamente el costo de la fractura, de lo que cuesta la fractura, sino también el costo, por ejemplo, de los disparos, el costo de la instalación, el costo de las artes de producción, el costo del equipo de workover, el costo de las herramientas o accesorios que tenemos que bajar al pozo. La producción diferida es muy interesante porque si tenemos que parar el pozo 1 o 2 semanas para hacer la fractura, tenemos que considerar eso como un costo. Y otros más que muchas veces ocurre con cada uno que maneje este tipo de análisis. ¿Ok? Aquí. Entonces, una vez hecho este tipo de análisis nos da 3 resultados muy importantes. El primero es el retorno de la tasa de inversión. El segundo es el valor presente neto. Y el tercero es el punto de equilibrio. Este punto de equilibrio significa el momento en que nuestro proyecto pasa de un costo negativo a empezamos a ganar dinero, a un costo positivo. Ahí empezamos a ganar dinero. Ahora, ¿cómo se estima el ingreso, o sea, la venta del petróleo o del gas que yo voy a tener con este proyecto? Bueno, eso se estima con el precio actual o un precio ponderado a lo largo del periodo que yo voy a analizar. En este caso se analiza un año. Bien, esto simplemente es el gráfico de lo que hemos visto en el cash flow. ¿Ok? Este es simplemente los números puestos en un gráfico. ¿Por qué es importante este gráfico? Lo interesante es que nos da un vistazo muy rápido de break-even point. El punto de equilibrio del proyecto. Es decir, el momento en que el flujo de caja deja de ser negativo y pasa a ser positivo. Es una herramienta muy poderosa para decidir la viabilidad de un proyecto, ya que resulta más directo que el gráfico de valor presente neto. En la fase de estudio y planificación, visualizamos y conceptualizamos los riesgos y beneficios con el fin de disminuir la incertidumbre. El estudio debería incluir un análisis de riesgo operativo para determinar cuáles son los factores más riesgosos y categorizarlos, que se llama un HAZOP, algunos le llaman HAZOP, o sea, análisis de riesgo. Hazard Operation. Muy bien. ¿Es el proyecto económicamente viable hasta este momento? Esa es la pregunta que tenemos que hacer en este momento. ¿Sí o no? Si es sí, entonces recién aquí vamos a proceder con la fase de operación. Aquí nos empezamos a mover operativamente. Llamamos primero a la compañía de servicio que hemos elegido y le explicamos y le hacemos entender lo que nosotros requerimos, operacionalmente hablando. Bien. El programa operativo de fractura, este es un programa operativo de fractura convencional. Esto es lo que tiene que presentar la compañía de servicio. Esto es para fractura convencional y están incluidos tanto el test de línea, el test de inyectividad, test de calibración, ajuste del módulo de electricidad, rediseño de la fractura principal, el bombeo de la fractura principal,
los planes para flowback y limpieza de pozo, la evaluación productiva y el reporte final. Todo esto tiene que estar incluido en el programa operativo. ¿Okay? Lo que nosotros estamos viendo acá es simplemente la fractura que vamos a hacer después con este programa. La ponemos acá simplemente para ver todos estos datos, todos estos pasos, dónde están. Por ejemplo, aquí tenemos la ruptura, aquí vemos el test de inyectividad, seguimos con la calibración del pozo, seguimos con la declinación y seguimos con la fractura principal. El flowback y la limpieza están de este lado, se cayeron del gráfico. Pero ahí está. Vamos a ver el caso de un programa no convencional. Es prácticamente el mismo, lo único que cambia algunas cosas y sacamos otras. En este caso tenemos un test de línea, el test de inyectividad, que es un test de inyectividad bajo caudal, que se llama DFIT. Tenemos el rediseño de la fractura principal, el bombeo de la fractura principal, que suele hacerse en varias etapas, son varios bombeos, flowback y limpieza del pozo, que se hace después de terminar toda la fractura, la evaluación productiva y el reporte final. Aquí vemos cómo quedaría esa fractura. Es un programa operativo típico para fractura no convencional. Hay algunas operaciones anteriormente incluidas en el programa de fractura convencional que aquí no vale la pena porque por el tipo de reservorio que tenemos. Acuérdense que es un reservorio de bajísima permeabilidad, cuya generación de hidrocarburos es muy diferente a un reservorio convencional. La figura muestra una fractura no convencional típica en el pozo horizontal. Como se ve, normalmente incluye varias etapas. Aquí está el caudal, aquí están las presiones, en donde estos picos significan aperturas y cierres de diferentes puertos, o asentamiento de bolillas. Y si se ve acá, se ve que nunca se ha constatado un arenamiento, excepto en algunos casos. El arenamiento, en estos casos, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que la fractura se extienda. Muy bien. Si continuamos en la fase de operación, todavía no hemos bombeado nada, estamos llevando los equipos a la locación, y mientras tanto nos presenta una cédula de bombeo. Esta cédula de bombeo es construida por la compañía de servicios de acuerdo con los datos y objetivos provistos por el operador. Esta cédula no necesariamente es igual a la estimada anteriormente durante el checklist. Recuerdan que yo les dije que tengan en cuenta eso. Y que se incluye, ya que esa checklist es una cédula inicial. Esta es más particular. Eso es así porque cada simulador tiene sus propios algoritmos y tiene sus propios fluidos que no corresponden muchas veces su radiología con lo que nosotros hemos supuesto originalmente. Entonces la compañía de servicios trabaja en equipo con la operadora durante el proceso y se hace partícipe del resultado. Es decir, un cambio de paradigma. Es decir, yo te traigo el pozo, pero yo quiero resultados. Bueno, señor, usted me traiga el pozo y le prometo dar resultados. Se voy a ser socio suyo en el éxito o en el fracaso del proyecto. De eso se trata. Lo que vemos ahora es cómo es la operación total. Que incluye todas las etapas programadas, tal como se discutió anteriormente. Aquí tenemos la ruptura, en esta zona. Tenemos el test de inyectividad. Tenemos la calibración. Y tenemos la fractura principal. El gráfico se genera durante el trabajo registrando los parámetros principales, graficándolos contra el tiempo de bombeo que está en el eje horizontal. Tenemos acá las presiones, tanto de superficie como de fondo. La presión de superficie es la que se registra directamente, la línea azul. La de fondo, que es la línea roja, se calcula a partir de ella. Después tenemos la concentración, la concentración de mezcla en la punta delante. Si ustedes lo ven acá en naranja, ahí están las diferentes unidades, y eso está sobre este eje. Tenemos la presión del anular, que estamos acá en violeta, que es una indicación de la integridad del pozo. Y también no nos olvidemos del caudal, que está en verde, ¿okay? De las diferentes etapas. Muy bien. A partir de ahora, en la esquina superior derecha, de cada uno de los slides que continúan, se incluirá un icono que muestra la fase del proceso en la que nos encontramos. Así ustedes no se pierden y se pueden ubicar más fácilmente. Ahí está. El test de inyectividad, que es la primera operación que nosotros vamos a realizar,
se hace con el fin de obtener la presión de ruptura, la presión de cierre, y visualizar la existencia de algún tipo de restricciones en los punzados. La figura que vemos nos muestra la fase en la que estamos actualmente. Nosotros hemos puesto con rojo la presión de ruptura. La operación comienza con la determinación de la presión de ruptura. Antes de seguir adelante, debemos aclarar que todas las mediciones de presión se realizan en superficie. No es usual utilizar sensores de fondo, excepto que se utilicen técnicas y equipos que lo permitan, como por ejemplo, instalar una coil tubing muerta dentro de la sarta de trabajo, o dejar que el fondo del pozo se comunique con el anular a través de la válvula bypass del packer, ya sea en el de packer de servicio, cuando utilizamos packer de servicio. Esto es muy común hacerlo en trabajos de frac and pack o de steam pack cuando se hace una fractura para control de arena. El slide, en este caso, muestra el bombeo realizado para obtener la presión de ruptura. El caudal, que se ve en verde, se va levantando muy despacio y se utiliza en bajo caudal con el objetivo de minimizar las fricciones, de tal manera que podamos despreciarlo. De esta manera podemos ver que en la ruptura prácticamente es la lectura real sin ningún tipo de fricción. Podemos ver la ruptura en superficie y a su vez llevada al fondo del pozo. Obviamente, este evento será más visible en formaciones duras y con poca permeabilidad. En formaciones duras y con poca permeabilidad se verá como un pico más notable. Esta etapa es similar en ambos casos, tanto el convencional como el no convencional, ya que el caudal es bajo. Muy bien, vamos a pasar ahora al test de inyectividad. Está puesto en rojo y la zona, la amarilla, muestra la parte del test de inyectividad, que nosotros mostraremos acá ahora. ¿Ok? Bien. Este ejemplo corresponde, por supuesto, si estamos hablando de fractura convencional. Yo siempre digo que hay que entender la fractura convencional para poder entender también la fractura no convencional. Una vez que la roca se fractura, o sea, en este punto, comenzamos a levantar el caudal. Hacemos lo que se llama un step up. Usualmente se utilizan seis etapas. Este step up sirve para obtener una primera estimación de la presión de cierre y la presión de extensión de fractura. Las fricciones en este caso suelen ser importantes, pero nuestro objetivo es propagar la fractura más allá de la matriz crítica para alcanzar una zona de roca inalterada. El fluido, ya dijimos que el fluido para que utilizamos en este tipo de test de inyectividad es agua salada a la cual hemos agregado una pequeña cantidad de gel para reducir la fricción. Una vez que este objeto es satisfecho, inmediatamente comenzamos con la segunda etapa, que puede ser o una declinación, o puede ser directamente pasar a step down, que se realiza en 4 pasos, con el fin de proveer datos suficientes para analizar la reacción de los punzados al ingreso de fluido a alta velocidad. Seguimos nuevamente, estamos siguiendo en el test de inyectividad, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo se estiman la presión de cierre con el bombeo, la fase dinámica. ¿Okay? Tenemos las 6 etapas que hemos hecho y las graficamos en un gráfico cartesiano de presión en fondo contra el caudal que estamos teniendo en ese momento. De esta forma. ¿Okay? Tenemos que tener en cuenta de que para poder poner cada uno de los puntos, tenemos que saber la fricción en cada caso. Y ese es el problema que tiene este tipo de gráfico, que las fricciones, en general, no se sabe, sino que hay que tratar de determinarla. Bien, podemos ver, si hacemos líneas de regresión, podemos una primera línea de regresión, que me indica inyección matricial, o sea, ahí no estamos fracturando. Nosotros podemos saber eso porque la diferencia de presión entre los diferentes puntos es bastante grande. Y tenemos una segunda línea de regresión que ya me indica una fractura, en donde las diferencias de presión entre los diferentes caudales es muy baja. Eso quiere decir que está la formación fracturada. Ahora bien, lo interesante de esto es que si nosotros
alargamos esta línea de fractura hasta el eje vertical, nosotros ahí tenemos una estimación de la presión de cierre. A su vez, si nosotros tomamos el punto en que las dos líneas se juntan, se intersectan, podemos saber la presión de extensión. ¿Por qué es importante esta presión de extensión? Porque nos dice que para hacia la izquierda estamos bombeando matricialmente, no estamos fracturando, estamos inyectando. O sea que eso sería, por ejemplo, útil para el caso de un pozo inyector. Y en este caso tenemos la fractura. Entonces significa que nosotros tenemos que tener una presión mínima de este punto y un caudal mínimo de este caudal, de este valor, para estar fracturando. Ok. Debido a la presencia de fricciones, se considera que si bien este gráfico que vimos anteriormente, vuelvo para atrás, es válido, ¿ok? Realmente resulta un acercamiento bastante burdo, técnicamente hablando. Ahora vamos a ver una forma de hacerlo mejor. Para ello, estamos dentro del mismo test de inyectividad. Tomamos ahora la curva de declinación. La curva de declinación, hacemos un gráfico de Carter, análisis de Carter. Simplemente graficamos la curva, la presión en fondo, la forma de declinar la curva, esta, en contra del raíz cuadrada del tiempo transcurrido, de este tiempo que está acá. Y nos sale una curva de este tipo. Esta se ve bastante linda. En donde podemos ver, si nosotros usamos una recta, que hay dos cierres, un superior y un inferior. También podemos hacer las derivadas, tanto la derivada primera como la derivada segunda, me indica al final que hemos alcanzado un flujo radial y que la fractura está efectivamente cerrada. Ahora, podríamos decir que nuestro verdadero punto de cierre es este que está acá abajo. Sin embargo, como el gamma ray nos muestra diferentes tipos de roca dentro de la misma zona de interés, vamos a hacer una solución de compromiso que es elegir este punto, estos dos puntos. Vamos a ver qué hacemos después con ello. Otra forma, algunos operadores les gusta otro tipo de gráfico, que nosotros podemos utilizarlo en cierta forma para estar seguros de que estos han sido los puntos bien elegidos. Seguimos estando en la parte de declinación de presión. Bien, veamos. Este es un gráfico de Horner. Este es un gráfico de Horner, ¿ok? En el cual podemos ver la presión de cierre y podemos ver si nosotros tomamos esta línea y la proyectamos hasta que cruce la vertical del gráfico semilog, podemos determinar una presión de reservorio, es decir, estimar una presión de reservorio. Lo que pasa es que una estimación de presión de reservorio utilizando este tipo de gráfico es, si bien nos da una idea, no es muy aceptable porque necesitaríamos un ensayo muy largo para poder tener este punto. Y ese ensayo muy largo no se puede hacer. Tenemos lecturas en superficie y el fluido que ha quedado dentro del pozo, dentro del huervo, se expande por efecto de la temperatura. Entonces nos empieza a enmascarar todas las lecturas. Se podría hacer si hay presión, si hay lectura en fondo. Pero como no tenemos normalmente lectura en fondo, lo utilizamos como una indicación solamente. Perdón, Alberto, te aviso que van 40. Sí. Perfecto. Efecto de fricción de los punzados. Seguimos en el mismo estudio de inyectividad y ahora vamos a analizar qué pasa con el step down. El step down se hace en cuatro etapas. Después se grafica en un gráfico cartesiano la presión registrada en cada una de las etapas contra el caudal de cada una de las etapas. Se utiliza para estimar la caída de presión a través de los punzados. Es más cualitativo que cuantitativo. Realmente no interesa tanto la fricción final, sino la forma que adquiere la curva. Este gráfico tiene dos componentes principales. Una es la fricción de los punzados, que es exponencial, y se ve acá.
que es la fricción que se origina por la forma geométrica y por el diámetro de los punzados. Y la otra es la tortuosidad, que es parabólica, que se origina a través de que el plano de fractura muchas veces no coincide con el plano de los punzados. Ahora, en este caso, la curva que simulamos nosotros es la suma de estos dos componentes. Y aquí podemos ver que en el caso de que nosotros tengamos que fracturar bajo caudal, menos de 15, lo que tenemos prevalece es la tortuosidad, como lo vemos acá. Y lo que prevalece por encima de 15 barriles por minuto son los punzados. Otra cosa que nos dice esto es más o menos la cantidad de punzados efectivos que están tomando fluido. No por punzar demasiado vamos a tomar fluido por todos los punzados. Solamente toman fluido los punzados que están enfrente de la fractura. Bien. Continuemos ahora, ya hemos hecho todo esto, preparamos el fluido y vamos a hacer test de calibración. El test de calibración se hace con el fluido de fractura. El fluido que vamos a usar para fractura a caudal de fractura. Es decir, vamos a hacer una simulación de fractura en donde no vamos a utilizar apuntalante. Estamos en esta zona, la calibración. Y aquí vemos la forma de calibración. Vemos que tiene una parte dinámica que es el bombeo y tiene una parte estática que es la declinación. Muy bien. Aquí podemos ver algunas partes. En este tipo de bombeo podemos determinar. Otra cosa que tenemos que decir antes de la determinación es que esto se tiene que hacer con un fluido monofásico. No se puede, a pesar de que estemos fracturando posteriormente con espuma, no se puede hacer con ningún tipo de espuma porque, si bien el bombeo es posible, la declinación de presión, al expandirse el gas, no vemos absolutamente nada. Otra cosa importante en este caso es que el caudal, que ustedes ven acá en verde, se mantenga lo más constante posible. Y que el volumen que estamos bombeando es aproximadamente unos 10 minutos. Al inicio, antes de comenzar la calibración, se corrige cualquier problema que se haya presentado en los punzados. ¿Recuerdan lo que dijimos anteriormente? Que hay que corregir los punzados. Bueno, lo hacemos acá. En el caso de que la fricción sea por perforaciones, se bombea la baja concentración de arena de sacrificio para conformar la entrada del punzado con un efecto de sandblasting. En el caso de que sea importante la tortuosidad, en ese caso, el bombeo de un fluido gelificado, muy viscoso, puede solucionar el problema, en la mayoría de los casos. Esto es válido para fracturas convencionales, no sirve para no convencionales, ya que si yo bombeo un fluido viscoso en un post no convencional, puedo estar varios días esperando que la fractura decline. ¿Ok? También aquí, en este tipo de bombeo, vamos a definir un tercer factor que se llama el modelo de rompimiento de roca, o el modelo de propagación de fractura. Eso es importante porque después lo tendríamos que poner en la simulador de fractura que tiene la compañía de servicio. Para hacer eso, todavía seguimos en el bombeo, ¿okay? En el bombeo de calibración. Tenemos que hacer un diagrama de Naute-Smith, que es simplemente un plot en diagrama log-log de la presión neta, la que hemos generado dentro de la fractura, contra el tiempo de bombeo. Si nosotros vemos, para visualizar el modelo de propagación, 2D, ¿ok? No importa que estemos fracturando un simulador 3D, pero esto es 2D, el modelo de propagación que prevalece, se requiere graficar esta presión neta contra el tiempo de bombeo. Así, una vez que hemos graficado acá, vemos que digamos que la curva es bastante limpia. Entonces podemos ver que tenemos una pendiente positiva. Si la pendiente es positiva, estamos en un modelo de fractura, de propagación de fractura que se llama 2D-PKN. Significa que nuestra fractura está creciendo horizontalmente, nuestra fractura vertical crece horizontalmente en un ambiente confinado, con una altura confinada. Si esta pendiente fuese negativa, en ese caso, está creciendo más en alto que en largo. Eso es el caso, por ejemplo, de una fractura que se hace en un ambiente de una formación masiva, muy grande, en el cual se extendería radialmente, o en una formación adyacente débil, en el cual
se está extendiendo la fractura hacia esa zona, entonces es más alto que largo. Este último modelo se llama el KGD. Ahora, ¿cómo podemos solucionar el problema de este y transformarlo en una fractura confinada? Bueno, tendríamos que levantar, por ejemplo, el caudal. Pero el problema está en que nuestra instalación de pozos puede que no logremos este objetivo, ya que estamos limitados. Este gráfico, que es muy útil para el diagnóstico, el gráfico de diagnóstico, se llama todo el modelo de sus creadores, todo el nombre de sus creadores, que son Ken Nolte y Bill Smith. Es muy común tenerlo durante la operación. El próximo vamos a analizar la declinación de curva de la calibración. En este vamos a obtener el coeficiente de Likov y la eficiencia del fluido. Este análisis de declinación se realiza para determinar la interrelación entre el fluido de fractura que hemos utilizado y la roca. O sea, los resultados estos que obtenemos valen para este fluido. El gráfico muestra la regresión de la presión de fondo, en línea azul, contra la función G. Este valor se determina mediante el algoritmo que tiene en cuenta el tiempo de cierre de la fractura. El valor del coeficiente de filtrado, y por ende de la eficiencia del fluido de fractura, se debe determinar para la presión de cierre que hemos estimado anteriormente, durante el test de inyectividad. Así que hay que poner mucho cuidado en la determinación correcta de este punto, especialmente cuando se fractura formaciones laminadas donde se abren diferentes tipos de roca. La pendiente línea recta, tangente a la curva en el punto de la presión de cierre, nos da el valor del filtrado. Por ejemplo, en este caso tenemos, si nosotros elegimos el punto superior, tenemos un filtrado alto, por lo tanto la eficiencia del fluido es baja, y el volumen de fluido que vamos a utilizar para fracturar es muy alto. O sea, va a ser una fractura costosa. En cambio, si vamos al punto de vista inferior, tenemos una menor pendiente, eso significa que el coeficiente de filtro es bajo, la eficiencia es alta, y el volumen del fluido es muy bajo para hacer la misma fractura. Ahora, ¿cuál elegimos? El valor de filtrado que maneja todo el proceso es el valor más bajo. Por lo tanto, tenemos que elegir para el fluido, para calcular el fluido, tenemos que elegir este valor. El otro valor se utiliza para elegir el apuntalante, la calidad del apuntalante que vamos a colocar en la fractura. Luego, como vemos, necesitamos estimar adecuadamente la presión de cierre. ¿Okay? Yo no digo estimarla con 3 o 4 decimales por atrás, simplemente un rango, digamos, de más, menos, 10, 20 PSI, estaría bien, estaríamos bien. Recuerden que somos ingenieros, no somos científicos los que hacemos a este nivel de operaciones. Bien. No podíamos terminar la calibración sin hablar de un elemento que nos permite calibrar la geomecánica, es decir, el coeficiente elástico. Estamos ahora esperando y preparando los elementos para hacer la fractura de inicio. Es decir, estamos esperando acá. En este momento el pozo está cerrado, no se lo permite fluir, el flowback no es permitido. Vamos a entrar con una herramienta para determinar la altura de fractura. Esta herramienta que utilizamos es un perfil de temperatura, usualmente, que es una cosa muy sencilla y muy barata y técnicamente muy eficiente. El registro de temperatura consta de un gamma ray y de un CCL que nos permiten correlacionar con el mismo gamma ray tomado durante el registro de pozo abierto. Eso es muy importante porque no queremos estar fuera de zona. Y después tenemos un sensor de temperatura continua que nos va a marcar el perfil de temperatura en sí. En la zona, como vemos acá, en la zona donde el fluido ha ingresado, la formación se ha enfriado, por lo tanto es detectada por el sensor del registro. Así podemos determinar la altura de fractura. ¿Okay? Una vez determinada la altura de fractura utilizamos este algoritmo. Aquí vemos que la presión neta, que es un dato que nosotros tenemos, depende fuertemente de dos valores. El valor geomecánico del índice de elasticidad planar y de la altura de fractura. Estos tres valores que están acá, que son el caudal por ala, la viscosidad del fluido y el largo,
Lo hemos estimado sabiendo el coeficiente filtrado, especialmente este. Muy bien. Si nosotros vemos esto, los dos elementos más importantes que influyen sobre la presión neta son estos dos, ya que están prácticamente en un exponente 1. Estos tienen un exponente 1/4, que es esto. Por lo tanto, si nosotros logramos definir la altura, podríamos calibrar por iteración nuestro coeficiente planar. Alberto, faltan 10. Sí, perfecto. Vamos bien. Gracias. Bien, ahora, hay una cosa que esto es válido solo para pozos verticales. Ojo, en pozos horizontales o desviados no vamos a ver la altura de fractura. Está muy lejos de nuestras posibilidades. Muy bien, una vez que hemos hecho esto, estamos en el campo y vamos a encarar ahora la fractura final. Vamos a encarar la operación. Ya está todo listo, tenemos la arena, tenemos el apuntalante, tenemos el fluido listo. ¿Y ahora qué necesitamos? La serie de bombeo que vamos a optimizar en el mismo campo utilizando el simulador de la compañía de servicio. Aquí podemos ver las etapas, el caudal por cada etapa, el fluido que vamos a utilizar, el volumen de cada etapa, el tipo de concentración de gel que vamos a gelificar el fluido, el tipo de apuntalante y la cantidad en concentración en que vamos a mezclar este apuntalante. Seguimos en la fractura y ahora estamos realizando la fractura. Hemos realizado la fractura, la estamos registrando, y esta es la curva que vemos en superficie. Todo el mundo ve esta curva. Lo que se registra en superficie es el caudal, la presión en superficie, la concentración de cada una de las 7 etapas, y esto que es la presión anular que me indica la integridad del pozo. Quiere decir en ese caso que no tenemos comunicación entre la parte inferior y el anular, porque está separado por un pack, ya sea de servicio o de producción. En este caso, el pack ha sido eficiente, no ha tenido comunicación. Ahora bien, la presión de fondo, que está señalada en rojo, es calculada a través de, tomando en cuenta, algoritmos que tienen en cuenta la concentración, la presión en superficie y el caudal. ¿Qué podemos ver en esto? Notamos que en la misma el programa se cumplió al 100%, registrándose un elemento final en la operación. Este es un arenamiento, esto que ven acá. Podemos decir que la fractura realizada se ajustó casi a la perfección con el cálculo hecho durante la calibración, validando así las consideraciones discutidas en ese momento. También muestra que el apuntalante fue colocado hasta la última concentración diseñada, asegurando en este caso una buena comunicación entre el pozo y la fractura, y posiblemente también tenemos una muy buena conductividad. La presión anular es indicador, habíamos dicho, de integridad del pozo. Quiere decir que estuvo todo bien. Perfecto. Ahora vamos a ver. Esto es importante que el supervisor o el ingeniero del campo, tanto de una parte como de otra, se fijen más que en la superficie, en lo que pasa abajo. Porque la evolución de la presión en el fondo del pozo suele no ser igual a la evolución de la presión en superficie. Para hacer eso, seguimos en el bombeo de la fractura principal, para que ustedes se ubican. ¿Okay? Nosotros tenemos que hacer otra vez el gráfico Norte-Smith, el log-log de la presión neta y del tiempo de bombeo. En este caso estamos graficando la presión en fondo y estamos graficando la presión neta en anaranjado. Si ustedes van la evolución de la presión neta, van a ver que la pendiente es positiva, indicando que el pozo, la fractura está confinada y que está creciendo horizontalmente. Ahora bien, en algún momento dado, comienza a separarse de la pendiente. Esta pendiente es más o menos un poquito mayor que 1, entonces significa que nuestra propagación ha sido hasta este punto. En ese punto la arena ha alcanzado el extremo de la fractura, no permitiendo que la fractura siga propagándose. Pero nosotros hemos ido bombeando más o menos unos 10, 20 y pico minutos más. ¿Qué hemos hecho con esa arena? Pues esa arena ingresó en la fractura y ha estado empaquetando, llenando la fractura e incrementando el ancho. Hemos construido conductividad, que es lo mejor que podemos hacer en el caso de un pozo o de un reservorio con una permeabilidad bastante buena, como en este caso. Estos tiempos que figura acá
quiere decir que vamos a hacer una simulación para ver qué pasó en ese momento. Una vez hecha la simulación con estos datos, me dice que mi longitud de fractura, me dice la altura de fractura, me dice el ancho que hemos obtenido de fractura, la conductividad, el FCD, que es la conductividad dimensional. Esto es un parámetro importante cuando se diseña la fractura. Este FCD, usualmente para un pozo de petrolífero, se diseña con una FCD igual a 2 o un poquito mayor. Ahora, ustedes dirán, es un poquito más. No, no es muy fácil conseguir en un pozo petrolífero. Sí es muy alto para el pozo de gasífero, pero eso es otra cosa. Esta es la cantidad total de arena que hemos colocado en la formación. Y aquí tenemos dos cosas importantes para ver. Tenemos la estimación de hasta dónde hemos desplazado. Si esta profundidad es mayor que la profundidad del punzado superior, hemos sobredesplazado. También tenemos esta, que es el tope de arena, una vez que la arena que hemos dejado nosotros en el wellbore, porque tenemos que dejarlo, se ha decantado y se ha sentado al fondo del pozo, ya sea el hueco de ratón o hacia la cámara que hemos dejado por abajo del punzado. En ese caso, si esta profundidad es mayor que la del punzado inferior, posiblemente no tengamos que limpiar el pozo, y estamos bien, nuestros punzados están libres, pueden fluir tranquilamente. Pero si es inferior al punzado inferior, entonces tendríamos que bajar a limpiar. Para bajar a limpiar hay que hacer un plan, el plan que habíamos dicho antes, y el que vamos a ver a continuación. Esta es la metodología propuesta, y es un más. La compañía de servicios tiene que presentarlo a la compañía operadora. Esta técnica que estamos acá, se llama técnica de tip spin out. Es una técnica utilizada normalmente en pozos, fracturamos pozos permeables, convencionales. Es muy difícil conseguir el pozo de muy baja permeabilidad, por ejemplo en tight o en no convencional. Por eso digo que los no convencionales no buscan hacer el aireamiento del pozo, sino que busca extenderlo. Muy bien, hablemos un poquito de lo que sigue. El flowback. El flowback depende del fluido utilizado para fracturar y del resultado final de la operación. Porque el caudal de retorno debe incrementarse lentamente para no alterar la colocación de los puntales. Recordemos que tenemos apuntalantes metidos en los punzados. Si nosotros apuramos mucho el retorno, este apuntalante puede salir y puede cerrar la fractura. Por lo tanto, tenemos que hacerlo cuidadosamente, de tal manera que la formación cierre y apriete bien el empaquetado. Eso se llama, en la técnica se llama close on proper, cerrar sobre el apuntalante. Después la limpieza. La operación de FC fue calificada cuidadosamente. Depende si hubo envenenamiento prematuro o no. Puede limpiarse con sarta de trabajo o con coil tubing. En el caso de coil tubing, la geometría del pozo debe ser cuidadosamente evaluada para obtener un flujo turbulento en todo momento, porque si no obtenemos flujo turbulento no vamos a levantar la arena que está en el fondo. Y podemos llegar a tener un agarramiento. ¿Acuérdense por qué? Porque en el caso de limpiar con sarta, nosotros limpiamos bombeando por anular. Entonces cualquier problema que haya con la bomba, la arena quede dentro del tubo, no tiene problema. En cambio, en el coil tubing se tiene que bombear por dentro del coil tubing. Si en algún momento la bomba se para, la arena que está en el anular entre coil tubing y tubing puede decantarse hacia un anillo y ahí quedamos agarrados. Entonces, para levantar, el mejor fluido para levantar es la espuma de nitrógeno. Sí, es la espuma de nitrógeno. La espuma de nitrógeno tiene unas condiciones rheológicas extraordinarias. Es el mejor fluido de transporte que hay. Muy bien, hemos llegado al final, fase de evaluación. Ya hemos finalizado con la fase operativa. Queda solo evaluar de alguna manera técnicamente aceptable lo que ya estamos realizando, para poder cerrar el círculo virtuoso. Esto se ha realizado durante el ensayo posterior del pozo, o mediante el seguimiento de la producción a lo largo de la vida útil del pozo. Las técnicas de evaluación por fractura deben ser realizadas de tal manera de corroborar los datos con los que hemos diseñado la fractura, darnos un feedback y validar nuestras suposiciones, o no. En el caso de pozos no convencionales, existen varios métodos de evaluar y seguir fractura, aunque la gran mayoría implica una inversión considerable que no puede realizarse en todos los pozos fracturados.
especialmente usualmente no se utiliza esta técnica para pozos convencionales. Entre ellas están, por ejemplo, la microsísmica tiltmeter, desconocida, pero es costosa. La otra que está teniendo en boga últimamente es la detección de frac hits con fibra óptica, que se hace de una forma mecánica, utilizando una fibra óptica en un pozo de observación, o con un análisis de presión en tiempo real en el pozo de observación. Ahora, ¿qué es un frac hit? Frac hit es cuando la fractura que nosotros estamos haciendo en el pozo que estamos tratando empieza a crecer y llega hasta el pozo de observación. En ese caso, se considera que la fractura es una fractura inútil, porque muy posiblemente haya llegado a la zona depletada por el otro pozo, por el pozo que estamos observando. ¿Cómo se hace en el caso de fibra óptica? Cuando la fractura golpea contra la fibra óptica, esta se estira, originando una señal que nos sirve para detectar el arribo de la fractura en superficie. Esa fibra óptica puede o preinstalarse cuando bajamos el casing, o puede instalarse actualmente con una unidad de wireline dentro del pozo. Últimamente se utiliza esta última técnica, que es mucho más barata y menos complicada. En el caso de análisis de presión, es un software especial que permite que en el momento en que el frac hit toca el pozo, la presión en el pozo, la observación, crece, y depende de cómo crezca, de la evolución que tenga esta presión, se dice, bueno, que el frac hit ha sido total, ha sido parcial, o fue o no fue. Bien. Estimación de la conductividad. En el caso de una fractura convencional, utilizamos una técnica de ensayo de pozo. Lo más rápido que puede determinar es el rango de conductividad de la fractura, ya que puede estimarse con una producción inicial post-fractura. Para la evaluación se grafican en coordenadas cartesianas la presión de fluencia, o sea, el drawdown, contra el tiempo, la raíz cuarta del tiempo, el tiempo transcurrido para este ensayo. Este análisis nos da una curva recta que pasa inicialmente que normalmente pasa por el origen. Y después toma una tendencia, ya sea hacia arriba o hacia abajo, cuando sale del flujo bilineal. Muy bien, aquí tenemos varias cosas para ver. Si el punto de origen, cruza sobre la vertical, sobre el eje vertical, significa que el pozo ha sido sobredesplazado. ¿Por qué? Porque significa que el reservorio necesita llegar a una cierta presión inicial para poder fluir. Eso se pasa cuando la boca de la fractura está cerrada. Eso puede ser sobredesplazado durante la operación, o puede ser que durante la limpieza o flowback le hayamos sacado la arena a los punzados. Por eso, este tipo de operaciones tienen que hacerse con mucho cuidado y bien planificadas. En el otro caso puede ser que el origen cruce por el eje horizontal. En ese caso significa que la boca de la fractura está abierta y que la fricción en esta zona es menor, por lo tanto al fluido le cuesta mucho menos dirigirse hacia el pozo. Este es el mejor caso y es el que se busca tener en una fractura. Este es el caso del TSO, del Tip Screen Out. En el caso de nuestra fractura que hemos hecho, porque hemos hecho una fractura, entonces ahora queremos ver qué es lo que pasó, tenemos un gráfico de este tipo. Esta es la evolución de la presión que hemos obtenido a través del tiempo. Si ustedes se fijan bien, el origen está cruzando la parte inferior. Significa que el pozo está empaquetado, tal como nos dijo la operación. ¿Okay? Además, haciendo la tendencia, vemos que la tendencia es hacia arriba, por lo tanto estamos con una muy buena conductividad dimensional que es superior a 1.6. Habíamos calculado que era 1.9, por lo tanto, esto corrobora los resultados que hemos obtenido anteriormente. Ahora, ¿qué problema tenemos esto? En la mayoría de los tratamientos de fractura hidráulica, el flujo bilineal no aparece porque es un evento muy corto, puede durar unos minutos o unas pocas horas, un par de horas. Cuando aparece se puede hacer análisis bilineal para estimar la bondad de la comunicación entre la fractura y el pozo. No tanto en el valor de la conductividad, pero sí que tenemos una buena comunicación. Eso es importantísimo. Lo otro que se puede hacer es calcular la longitud. El problema de la longitud es que necesitamos un tiempo de producción muy largo, o de ensayo muy largo. Por lo tanto, se hace con la curva de producción. Ahora, ¿qué pasa? Usualmente,
el operador pone a producir el pozo en varias zonas de interés, zonas productoras, todas juntas. Entonces habría que bajar un PLT, medir la producción de la zona fracturada y tratar de reconstruir la curva hacia atrás, para más o menos analizar el largo de fractura y si estamos de acuerdo a lo que nosotros hemos estimado. En el caso de pozos gasíferos, eso se puede ver hacia el final de la vida útil del pozo, porque ya que el contraste de conductividad es muy alto, por lo tanto hay que esperar hasta el final para que esto pase. Por lo tanto, muchas veces no se puede, en la práctica es muy problemático y no se hace la evaluación del largo de fractura. Otros operadores prefieren trazar las diferentes etapas de la fractura principal utilizando isótopos radiactivos, especialmente de iridio, escandio y o antimonio. Los tenemos acá. En este caso se utilizó iridio y se utilizó antimonio. Uno traza el fluido, el otro traza la arena. Al realizar el gamma ray espectral, mostrado en este ejemplo del slide, solo podemos ver que la puntalante está efectivamente en los punzados, pero poco nos dice la geometría de fractura. Además, es una técnica solo válida para pozos verticales. El problema es que la herramienta que se utiliza tiene un radio de investigación muy corto, entonces cuando el pozo se va de la vertical tan solo unos 5 grados, nosotros perdemos totalmente la señal y lo único que vemos es la arena en los punzados. No podemos ver otra cosa. Otra cosa que tenemos que ver aquí es que el radio, debido a esto, esto es válido, la radioactividad es válida solo para el caso de pozos verticales. Bien, resultados y objetivos. Por fin llegamos al resultado. El reporte final debe incluir lecciones aprendidas y recomendaciones. Tenemos un reporte final de fractura, tenemos datos contrastados ingresados a una base de datos, y tenemos las lecciones aprendidas. ¿Qué hemos aprendido del pozo? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Cómo nos fue? ¿Los punzados estaban bien? ¿Hubo que repunzar? ¿Tuvimos que meter mucho fluido? ¿Menos fluido? ¿Se nos cortó el fluido? Todas esas cosas son lecciones aprendidas que deben ser usadas con las recomendaciones para los próximos pozos. Y así se va cerrando el círculo virtuoso de todas estas cosas. Es conveniente construir también una base de datos que almacene todos los datos relevantes de la fractura hidráulica, ya que esta información que se genera en cada etapa del proceso debe ser resguardada para ser utilizada y consultada a posteriori. Es muy importante. Y por último, el proceso implica un trabajo de equipo de diferentes disciplinas, tal como hemos visto. Prácticamente mucha gente actúa, mucha gente es dueña de los datos que nosotros necesitamos. A mejor calidad de datos, obviamente los resultados del proceso van a ser mejores. Una correcta selección de datos es primordial, hay que hacer una buena data mining. Y por supuesto que el proceso da pie a la mejora continua de todos los subprocesos que lo constituyen. ¿Ok? Muy bien, señores. Aquí termina mi presentación. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Muchas gracias a todos los asistentes por su atención. Y cualquier pregunta o aclaración puede dirigir a la dirección que está aquí, que es conferencia@lsbsr.com.ar. Muchísimas gracias por su atención. Espero no verlos aburridos. Perfecto, Alberto, ya lo dijiste todo, muy claro todo. Muchas gracias a vos por dar esta charla que estuvo muy buena y agradecemos a todos los participantes. Les recordamos que pronto les enviaremos una encuesta sobre esta misma charla y recalcarles que toda consulta, comentario lo pueden enviar al correo que figura en pantalla. Desde ya, muchas gracias.